A 33, 34 años. Yo llevo 30 años de la profesión, ella 30 años. ¿Sí viste? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Bueno, hoy tenemos aquí por fin a Isabel Jiménez, que nos va a ilustrar, como sabéis, sobre el nuevo derecho procesal europeo en materia civil y mercantil. Isabel Jiménez es una vieja amiga y compañera de hace 20 años, ya que tenemos relaciones profesionales con ella, y pertenece al despacho parisino de UGGC y Asociados. Despacho parisino que tiene oficinas en París, Bruselas y Casablanca, me parece recordar. Exactamente. A cuyo despacho y dirección agradecemos la presencia de Isabel aquí, que nos la preste para que nos ilustre sobre un tema tan interesante. Aquí adelante, Isabel. Seguramente te interrumpiremos muchísimo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que hay. Es que además es un tema que conocemos más bien. Exactamente, pero bueno, lo cual no quiere decir... Somos los que más sabemos. Exactamente. De esto sabemos más. Exactamente. Pues adelante, Isabel. Bien, agradezco la invitación y os agradezco a todos que estéis aquí para escuchar esta exposición que voy a hacer y por supuesto, si hay dudas vamos a empezar a hablar desde luego en un principio en temas más generales, luego si queréis podemos precisar aspectos más puntuales. En los últimos 5 años tanto el Consejo como el Parlamento han hecho una labor enorme para intentar crear ese espacio judicial europeo en el que las sentencias que se dicten en un Estado miembro puedan inmediatamente reconocerse en otro Estado miembro y ejecutarse en otro Estado miembro sin tener que examinar el fondo del asunto y sin tener que examinar si el tribunal ha actuado conforme al derecho interno. Ese es el objetivo. Para lograr este objetivo se ha escogido un medio jurídico que es el reglamento, en vez de una directiva, porque la directiva exige que se transponga en el derecho interno por medio de la ley, mientras que el reglamento es directamente aplicable y tiene supremacía naturalmente sobre el derecho interno. Desde el punto de vista territorial, todos los reglamentos que se han puesto en vigor ya son aplicables en toda la Unión Europea, incluidos los nuevos Estados miembros, con la excepción de Dinamarca, que por razones políticas se ha quedado al margen de esta colaboración internacional en Europa y que poco a poco está haciendo ya, porque claro, se ha quedado tan al lado, acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Dinamarca. Deciros entonces que si tuvierais la oportunidad de trabajar en un asunto en el que efectivamente tuvierais una persona domiciliada en Dinamarca, hay que estar a la legislación antigua, es decir, al reglamento, al convenio de Bruselas y al convenio de la Haya en materia de notificación y no a la legislación de la que os voy a hablar. Pues María Luisa es danesa. ¿Es danesa? Nació Pues en Dinamarca. a lo mejor luego nos puedes ilustrar por qué razón se nos han quedado. Son particulares. Se nos han quedado al margen. Europea de milagro. No tienen el euro tampoco. Sí. Hay mucho rechazo. Ya, para eso, sí. Bueno, deciros que la labor ha sido importante. Solamente tenéis que imaginaros lo que representa en que en unas legislaciones tan dispares en derecho procesal se pueda llegar a un acuerdo en temas que implican de alguna forma cambiar cosas que llevan tradicionalmente los jueces aplicando y que los abogados y procuradores y demás están muy afincados en sistemas como cómo se hace una notificación, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. Va de eso hasta decir qué es el domicilio, qué es la residencia, cuándo se entiende presentada una demanda, etcétera. Evidentemente ni el sistema español ni el belga se parecen en todo, pero bueno, algo tienen que ver, pero si pasamos al sistema anglosajón, evidentemente no tiene nada que ver y, por ejemplo, el polaco no lo conozco, pero supongo que tampoco tendrá nada que ver en materia procesal. ¿Cómo se ha ido trabajando? En primer lugar, no los voy a decir en el orden, pero bueno, están en vigor en este momento el reglamento de Bruselas I del que vamos a hablar. El reglamento de Bruselas I es el 44/2001. Es el reglamento que regula la competencia, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. Ha quedado excluido de este reglamento
muy poquitas cosas. Cosas que se van haciendo, pero que todavía no están en vigor, como son los temas de Estado civil, los temas de regímenes matrimoniales, los temas de arbitraje, los temas de seguridad social, en fin, pero de una forma general, en lo que respecta al derecho civil, hay que entender que es el derecho de la familia y las sucesiones, testamentos, etcétera, que ha quedado excluido. Con respecto a... Realmente es el derecho contractual. No, es el derecho contractual, pero pueden ser, ¿no? Por ejemplo, los alimentos. La obligación de alimentos... Es parte del derecho contractual. Exactamente. Pero vamos, prácticamente contractual. Eso es. Con respecto al... este reglamento es el que llamamos Bruselas I, ¿de acuerdo? Que reemplaza el convenio de Bruselas del 68, con ciertas modificaciones que vienen dadas esencialmente para poder tener una coherencia con los otros reglamentos que se han puesto en vigor y luego tener una cierta coherencia también con la jurisprudencia que desde el 68 ha ido haciendo el tribunal y la Corte. La materia matrimonial y la materia de responsabilidad parental viene recogida en lo que llamamos el reglamento Bruselas II. No voy a hablar de este reglamento porque es muy específico con respecto al resto de las obligaciones y contratos, aunque es un reglamento que está en vigor desde el 2002 y que ya está muy rodado, ¿eh? Luego tenemos otro reglamento importantísimo en la materia que tratamos, que es el reglamento 1348 del 2001, que trata de las notificaciones y traslados de documentos judiciales y de documentos públicos entre los Estados miembros. ¿Por qué es esencial? Porque evidentemente si el objetivo es que se reconozcan las sentencias, hay que tener una cierta homogeneidad en la materia de derechos de la defensa, porque son temas que son en todos los países miembros temas de orden público y si no se respeta una cierta legislación uniforme en esa materia, es imposible reconocer una sentencia si solo se hace notificado conforme a derecho, conforme no a derecho del Estado miembro, sino al derecho común del que estamos hablando. Sobre este reglamento también vamos a hablar un poquito. Luego hay un reglamento también importante en materia de quiebras e insolvencias, pero eso es también un tema muy específico, y otro reglamento en materia de obtención de pruebas y de colaboración entre órganos judiciales, que es un documento más técnico y que está muchísimo menos rodado que los primeros reglamentos de los que se habla. Entonces, concretamente, vamos a hablar de Bruselas I, del traslado, y luego de un reglamento que ha entrado en vigor en octubre del 2005 y que va a dar mucho que hablar, aunque no está nada rodado, que es el título ejecutivo europeo. En virtud de este reglamento, una sentencia para créditos no impugnados, perdón, una sentencia dictada en un Estado miembro y que condena al pago de una cantidad monetaria porque el crédito no se ha impugnado en debida forma, no solamente se va a reconocer como si fuera una sentencia de Bruselas I, sino que es directamente ejecutivo en otro Estado miembro, siempre y cuando se haya dictado la sentencia con una serie de requisitos, se hayan hecho las notificaciones y que efectivamente sea un crédito efectivamente no impugnado. ¿Os podéis imaginar lo que eso supone? Supone que cuando estamos reclamando cantidades pecuniarias, si tenemos la precaución de presentar la demanda y de redactar nuestra demanda conforme al reglamento, el tribunal va a dictar una sentencia. Con esa sentencia vamos a pedirle que por favor nos dé un título ejecutivo, el mismo del tribunal que ha dictado la sentencia. Va a rellenar un certificado, porque todo esto lo trabajamos, claro, por supuesto, con una serie de certificados que son los mismos para todos los Estados miembros, que simplemente hay que rellenarse y tal. Y con este título ejecutivo vamos a poder ir a cualquier Estado miembro, si sabemos que de repente el deudor tiene una casa en Marbella o tiene una casa en la Riviera Francesa o donde sea en Europa, vamos a poder ejecutar sin reconocimiento y sin tener necesidad de solicitar la ejecución de la sentencia. El juez va a tener que aceptar como ejecutiva la sentencia dictada en otro Estado miembro. Para los créditos estamos hablando no impugnados, ¿eh? No. Sí, pero no. Por ¿Qué ejemplo, en el monitorio, tú ves el monitorio, no se oponen, hay auto de despachando ejecución y es un título de impugnado. Pero un caso, un título ejecutivo, que no sea una sentencia, una letra de cambio. Ahí se puede impugnar.
Pues no, espera, una letra de cambio. Tú presentas un ejecutivo, primera pregunta de sentencias dinerarias o de hacer. No, Dinerarios. solamente de créditos. Solo de Créditos. Por tanto, un monitorio, Monitorio, una sentencia, la sentencia, un banco, una escritura pública, una transacción judicial. No impugnados quiere decir que no se opuso el demandado, Bueno, o que se opuso pero se le desestimó la oposición por un problema de forma, o que perdió la oposición. No. Por no impugnados, el reglamento lo define, y vamos un poco deprisa porque quería hablar de esto un poquito después. Por no impugnados se entiende, pues, o bien el demandado lo ha reconocido en un documento público, o lo ha reconocido en una transacción judicial, o lo ha reconocido en juicio. O no se opuso al monitorio. O no se opuso. O no se opuso, o bien se dictó la sentencia. No, Es que eso no se me no, Si se opuso y se dictó una sentencia que no se le encima a la oposición, no cabe. Es que No seguramente cabe. no es importante, claro. No, porque hay otro que es importante, que es la rebeldía. Pero la rebeldía tampoco cabe. Sí cabe, pero con una serie de condiciones de las que si tenemos tiempo vamos a hablar, Claro. En una serie de condiciones, tanto con respecto a cómo se hizo la notificación de la demanda y con respecto a cómo se le comunicó la sentencia, de forma que pudiera recurrir contra una sentencia dictada en rebeldía. ¿De acuerdo? Dictada en un declarativo. Mm. Bueno, y esa es la otra importante segunda pregunta. Con esa sentencia, yo, si por ejemplo vengo a España, tengo que poner el ejecutivo. No puedo ejecutar el título sin poner el ejecutivo. Y esto es que va directamente al embargo. No, tienes que... Es que tienes que poner el ejecutivo. Sí, claro. Por Las supuesto, demandas el ejecutivas siempre. ejecutivo tiene que dictar No sentencia. se puede poner. Es que aquí por No. el ejecutivo se puede poner. Y que queda derogado este artículo de nuestra ley de enjuiciamiento en que una sentencia dineraria tú te puedes oponer al ejecutivo. Cierto. En cambio aquí parece ser que no te puedes. Te puedes oponer al Ejecutivo porque naturalmente hay recurso. Lo que pasa es que las condiciones para que pueda prosperar esa oposición están limitadas por la ley. Porque el juez que conoce el Ejecutivo no puede... No aplica esto, sino que aplica el reglamento. Exactamente, necesariamente. Y las condiciones para que no se pueda ejecutar la sentencia... ¿Te imaginas? Vaya bueno. Madre de Dios. Y ahora tengo que leer este no lo aplica. reglamento. No lo aplica, efectivamente. Todavía, efectivamente, todavía no me sé muy bien la nueva ley. Eso es Este reglamento está aquí, ¿verdad? Sí, está ahí. Sí, es Vamos a ver, el... estamos hablando del reglamento 805/2004. sobre título ejecutivo no impugnado que ha entrado en vigor en octubre del 2005. Creeréis que efectivamente esta legislación europea se aplica difícilmente. Hace falta un tiempo de rodaje, pero por ejemplo en el reglamento Bruselas I y en materia de notificación, la experiencia, vamos, en mi caso pues, desde luego, es que tanto los tribunales españoles lo aplican, que tengáis que empujarles un poquito, explicárselo un poquito para que se lo lean. Lo primero que te dicen es, oiga, tráigame. Claro. Pero digo yo, me traiga por favor traducido. Pero eso está todo en internet de todos los idiomas de los Estados miembros. ¿Inter qué? ¿Eh? ¿Inter qué? Pero no seáis tan escépticos, ¿eh? No seáis tan escépticos, que yo ya tengo mucha práctica en la materia y efectivamente en España ya, que sea en Pamplona, que sea en Granada, que sea en Barcelona, que sea en Zaragoza, ya hemos utilizado el reglamento Bruselas I y los temas de las notificaciones sin absolutamente ningún problema, de la misma forma que en materia matrimonial se inscriben las sentencias de divorcio sin tener que pasar por un exequatur y Teorías, Un momento. Lo han rechazado por no plantear el exequatur. Que sí, que pasa. Bueno, pero puede pasar, pero bueno, hombre, evidentemente... Quiero saberlo y que oiga, Mire, que no, Hay un que muy papelito mal, no creo que con... ni idea. Bueno, entonces vamos a ver un poquitín cómo es el mecanismo, ¿no? Creo que es importante. Ya os he dicho con respecto al campo de aplicación material y geográfico, o sea, solamente se excluyen los temas familiares, aunque el reconocimiento, el divorcio, nulidad y separación y la autoridad parental y todo el tema de secuestro de hijos, etcétera, todo eso viene recogido en el reglamento Bruselas II, que es muy específico. El Bruselas I, como os digo, es en realidad el convenio de Bruselas del 68, pero adaptado. ¿Cuál es el principio general en materia de competencia según el reglamento? El principio es el principio reconocido en todos los derechos, el domicilio del demandado en materia civil y mercantil.
El domicilio del demandado, ¿qué se entiende por domicilio? Si es una persona física, hay que referirse un poco a la normativa de derecho interno, porque, por ejemplo, en Inglaterra, pues o en otros países, hay sistemas jurídicos en los que resulta de un empadronamiento y otros que no. O sea, que efectivamente corresponde al Estado miembro donde está domiciliado la persona decir si tiene domicilio o no. Cuidado, estamos hablando de domicilio y no de nacionalidad, ¿eh? Toda la gente que está domiciliada en uno de los Estados miembros está sometida a esta legislación. En materia de sociedades, la cuestión se presentó y se discutió mucho, porque claro, evidentemente puede ser la sede estatutaria, puede ser la administración central, puede ser el lugar de la principal actividad de la sociedad. Y el reglamento ha admitido las tres, precisamente para poder presentar una demanda contra una sociedad que tiene una sede ficticia, que en realidad trabaja en otro Estado miembro, o que tiene en dos Estados miembros centros de actividades importantes. Entonces, el demandante. Elige el demandante cuál es, efectivamente, hombre, siempre un tribunal va a tener por supuesto, su apreciación. Evidentemente, si dice que aquí tiene esta empresa la sede principal de sus actividades y resulta que lo que tienen es un representante, pues no es la sede de sus principales actividades. Pero quiero decir con esto que con respecto al convenio de Bruselas, que simplemente hablaba de sede social, se ha ampliado la posibilidad de emplazar a una sociedad que tiene una filial, una sucursal, un establecimiento estable en algún sitio y que tiene una actividad en ese sitio, aunque la sede social, ficticia o no, esté en las Islas Caimán. En materia de competencia, digo, esta es la competencia general. Luego, el reglamento establece una serie de competencias especiales, una serie de competencias de protección y una serie de competencias exclusivas. En materias de competencias especiales es importantísima la materia de los contratos, porque claro, eso representa el 90% de los litigios. Bien, durante toda la aplicación del convenio de Bruselas había una ficción jurídica en la que se decía que era competente el tribunal que del lugar de ejecución de la obligación principal que sirve de base a la demanda. El reglamento mantiene esta definición, que es una manera, digamos, extremadamente difícil y fuente de litigios sin parar. Porque, ¿qué pasa? Para eso necesitamos saber cuál es la obligación principal que sirve de la demanda y el lugar de ejecución de esa obligación principal. Tenemos que recurrir entonces primero a saber cuál es la ley aplicable. Para saber cuál es la ley aplicable hay que dirigirse al derecho internacional privado del foro, que está viendo cuál es la obligación principal en un contrato y dónde se tiene que cumplir. La labor es ardua y mucho más ardua es porque, claro, está muy fácil en un contrato, por ejemplo, de compra-venta, decir, a mí lo que pasa es que no me han pagado la factura y la factura me la tienen que pagar en el domicilio del acreedor según mi derecho interno. ¿Qué pasa? Que no te ha pagado la factura porque la mercancía no es conforme, pero tú vas tranquilamente y dices, yo le cito ante el tribunal de mi domicilio porque me tienen que pagar aquí y la obligación principal es la obligación pecuniaria. Y entonces resultaba que por esa ficción jurídica o por medio, ya hablaremos de ellas, de las condiciones generales de venta, llegábamos a que prácticamente siempre se presentaba la demanda en el lugar donde había que pagar, sin tener en cuenta que podía haber habido retraso en la entrega, defectos en la entrega, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios, porque es que bueno, esto ha sido criticadísimo, pero desde luego el Tribunal de Justicia se empecinó en eso y no había manera de sacarle de ese trabajo arduísimo de saber cuál es la obligación principal que sirve. Y de verdad era un forum shopping, para el demandante, porque según le convenía, lo presentaba en un país, lo presentaba en otro, según le pareciera bien. Entonces, ¿qué ha hecho este reglamento? No lo ha arreglado todo, pero no está mal. En materia de venta y de prestación de servicios, ha hecho una definición que puede ser una definición fática de cuál es el lugar donde se ejecuta la obligación principal. En materia de venta, ha dicho que es el lugar donde se realiza o se tuvo que realizar la entrega. Y en materia de prestación de servicios, el lugar donde se ejecutó el servicio o donde se hubiera debido ejecutar en función del servicio. No hemos salido del problema porque
¿Qué dice este artículo? Dice que esta regla se aplica salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario quiere decir que las partes pueden determinar cuál se va a considerar el lugar de ejecución principal del contrato. Y también, ya es un tema que ya me he encontrado, que en ciertos casos, bueno, en ciertos son todos, en cuanto es una venta internacional, por medio de un contrato de transporte, en el que suele haber una cláusula FOB, una cláusula Incoterm. Y entonces eso, espero que los tribunales de justicia y luego, si no, por cuestión judicial, aclaren que la emisión de un contrato de transporte no implica que porque pongas que haya que la entrega se hace al transportista en el lugar de expedición, pues una ficción jurídica, y aquí estamos con los trabajos preparatorios, efectivamente en el lugar donde se entrega de verdad la mercancía. Digo que no hemos salido de estas porque, claro, siempre puede haber, pongamos un caso, hay una empresa francesa que subcontrata a una empresa española unos marcos para una ventana, para ventanas, no para una, para muchísimas, por supuesto, y que esta empresa española subcontrata a una empresa belga la fabricación de los vidrios y la venta de los vidrios, y esta se hace en Italia. Ante este contrato, ¿qué pasa? ¿Cuál es la obligación principal? La obligación principal es una prestación de servicios, pues una venta. ¿El tribunal competente es Italia o es el lugar de la empresa española, pongamos Zaragoza? Tendrá el juez que determinar, eventualmente, cuál entre las dos cosas, fabricar el vidrio y venderlo, es el objeto real del contrato. Los vidrios pueden ser muy corrientes, cuya fabricación no tiene ninguna importancia, o pueden ser muy específicos. Entonces, en este caso, ¿dónde se hace la entrega? Si se dijo que se entregaba, evidentemente, a la salida de fábrica, en Italia. La salida de fábrica en Italia. El contratante es belga, el subcontratante es español. La entrega se hizo, efectivamente, por el transportista, se hizo en Zaragoza. En fin, que quiero decir que con esta definición salimos de Málaga, pero no sé si hemos entrado en Malagón, pero no está todo arreglado, pero desde luego sí aclara en el sentido, si se ven los trabajos preparatorios, que a pesar de todas las dificultades que la otra parte va a poner con esta serie de cosas que estoy subrayando ahora, no impide que los trabajos preparatorios dicen, no, vamos a ver, esto no es una noción jurídica de entrega, es una noción fáctica, una noción de hecho, dónde se fabricó, dónde se prestó el servicio, dónde se entregó la mercancía. Y yo quiero decir que vamos a tener ahora pues una avalancha, quiero decir, o bien de contratos en los que se han fijado dónde se hace la entrega, o de contratos en los que efectivamente hay una cláusula de la sumisión de la que hablaremos después, que siempre es posible. Pero en fin, es un tema, es una de las obligaciones, una de las competencias especiales que ha regulado el reglamento y que la verdad nos va a facilitar bastante el tema porque era siempre motivo de discusión. Otra competencia especial es la materia de alimentos, en la que se ha elegido evidentemente el domicilio del acreedor de alimentos, salvo que sea un tema que está ligado al Estado civil, a un procedimiento de Estado civil, en la que efectivamente podría someterse a otro tribunal que no fuera el del domicilio del acreedor de alimentos. Deciros marginalmente que si ahora estamos hablando de domicilio, en el reglamento en el divorcio, etcétera, y responsabilidad parental, se ha escogido la residencia también como criterio, no el domicilio y la residencia, sino que contrariamente a esta otra materia, en materia familiar se ha elegido la residencia, pero también con una noción fática. Por ejemplo, pues cuando un niño pues va al colegio, trabajas en un sitio, eso es la residencia, aunque no estés domiciliado, al margen, quiero decir, porque resultaba el lugar efectivamente donde la familia tiene sus intereses principales, la residencia y no el domicilio. Bien, luego, competencias especiales en materia de contratos, en materia de alimentos, en materia de responsabilidad civil, muy importante porque con respecto al convenio de Bruselas, no solamente es el lugar donde se ha producido el daño, sino que también es el lugar que con cierto grado de fiabilidad, dice el reglamento, se pudiera producir el daño. ¿Responsabilidad civil extracontractual o también contractual? Responsabilidad civil extracontractual. Sí, delitos y cuasi delitos. Pero el hecho de que se haya añadido el lugar, no solamente donde se ha producido el daño, sino donde se pudiera producir el daño,
Es importante, fijaros en, por ejemplo, temas de propiedad intelectual y propiedad industrial. Antes de que pueda haber un daño, cabe presentar una demanda para que cese la actividad contraria a la propiedad intelectual en el lugar donde efectivamente se pretende vender o se está maquinando. Es un tema que está claro porque cabe, bueno, que es importante porque cabe, digamos, entre comillas, una acción preventiva. Una acción preventiva en materia. Todavía el daño no se ha producido, pero se puede producir con cierto grado de fiabilidad y abre esa posibilidad del foro del lugar donde se va a producir el daño. En delitos, por supuesto, no cambia nada, es el foro penal, siempre y cuando el tribunal pueda acoger la acción civil ligada a la acción penal. Y luego hay otra serie de competencias especiales menos importantes que decir en general, como es la explotación de sucursales, el trust, el auxilio, salvamento. Paso por ahí porque no es muy importante en temas generales. Quiero decir siempre que con las especiales siempre se puede recurrir al criterio principal, el domicilio del demandado. No son obligaciones que, no son competencias que sean exclusivas o que sean protectoras, son una competencia alternativa a la competencia general del lugar del domicilio del demandado. Esto es la contractual, alimentos, responsabilidad civil, que son delitos que es importante. En materia de protección, aquí cuidado, tenemos unas competencias en las que efectivamente no se va a poder derogar a la competencia de protección, salvo que se haga un acuerdo de insumisión después de que nazca el litigio. O bien en una serie de circunstancias en las que se le da una competencia además de la competencia tasada por el reglamento. Estamos hablando en materia de seguros, estamos hablando en materia de contratos con los consumidores, estamos hablando en materia laboral. En materia de seguros, el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario puede emplazar a la empresa de seguros ante su propio domicilio. También puede hacerlo, evidentemente, ante el domicilio del asegurador. Pero aquí la diferencia con el convenio de Bruselas es que tenemos tres figuras: el tomador del seguro, el asegurado y el beneficiario. Los tres pueden actuar contra la compañía de seguros, citándola en su país, o bien si tiene una sucursal en cualquier sucursal, pero también puede decir como demandante necesitado de protección, voy a citar ante mi juez nacional. En materia de consumidores, exactamente lo mismo. Se ha ampliado la noción del contrato, porque antes era simplemente en temas donde había crédito, plazos. Ahora ya es de forma general el contrato con un consumidor es una persona al que se le ha facilitado una prestación de servicios o un bien cualquiera y que lo va a utilizar para uso individual y no profesional. Importante porque el tema, igual que en el tema de seguros, el consumidor siempre puede presentarlo en el domicilio del demandado, por supuesto, pero también puede en su propio domicilio. Sí, exactamente. Importante. Cuando te hablas en el domicilio del demandante, es en el tribunal del país del domicilio del demandante, pero dentro de los tribunales del país, en el tribunal donde tenga oficina abierta la compañía de seguros o en tu domicilio. En tu domicilio. ¿Y dónde lo citas? Lo citas según la noción de domicilio. Y por eso la comisión relatoria a Irlanda. ¿Cómo que lo citas en tu domicilio? Allianz, una compañía, Allianz, Grupo Allianz alemán. Tiene una empresa del grupo que es irlandesa. El cliente es alemán, domiciliado más Palomas. Rinerín, vive el Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana. Pero Allianz, Grupo Allianz, tiene oficina en Las Palmas de Gran Canaria. Domicilio para demandar a la compañía de seguros es San Bartolomé de Tirajana, domicilio del tomador. O Las Palmas, tiene la oficina. Domicilio del tomador y oficina de Allianz. El tomador, el tomador puede elegir el domicilio, su domicilio, pensamos que es una persona física, por ejemplo, o su sede social, si es una sociedad. El tomador es así. ¿Qué elección tiene en materia de domicilio de una persona jurídica? Es un poco lo que hablamos antes. Puedes citarle en la sede
social en la administración principal, en la administración donde tenga la sede de administración central o donde tenga una actividad principal o donde tú has contratado. Notifique por eso toda la oficina de las tablas. Bueno, lo de las notificaciones no. Eso Luego lo hablamos porque ya no hay comisiones rogatorias. Una cosa es la competencia en razón del domicilio Vale. y otra cosa es que dentro de esa competencia la citación que debes hacer. Pero no. La competencia territorial dentro del Estado miembro queda totalmente a elección del demandante. No, vamos a ver. ¿Cuál es el tribunal competente en materia territorial una vez que se ha elegido la competencia o se ha determinado la competencia internacional? A nivel interno, territorialmente, es el derecho interno el que se sigue aplicando. ¿De acuerdo? La diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente en el convenio de Bruselas es que antes siempre había que citarlo a la sede social, fuese ficticia o no. Entonces muchas empresas tienen su sede principal en un paraíso fiscal y luego tienen efectivamente o bien sucursales o bien una oficina, un establecimiento estable. Entonces ahora es un criterio también enfático. O sea, si tú has estado tratando en tu contrato con una oficina que está en Oviedo, pues puedes citar en Oviedo. SOS, por ejemplo, tiene domicilio en Singapur. Ese otro con que trabajamos todos los días aquí, No el sé por domicilio qué en llamáis Singapur. ficticia lo que se llama fraudulento. Vale, aceptado. Bien, porque además es importante en materia de seguros hay una disposición específica para el caso en el que, quiero decir que no solamente es la normativa general de la que hemos hablado antes, sino que en materia de seguros y en materia de contratos con consumidores hay una disposición, y en materia de contrabajo, hay una disposición específica cuando el demandado, si la empresa, el asegurador o el vendedor o el prestatario de servicios para un consumidor es una empresa que tiene una sede en el Estado miembro en el extranjero, fuera de la Unión Europea. Siempre y cuando tenga un centro de actividades dentro de la Unión Europea, el hecho de que tenga la sede social legal fuera de un Estado miembro, pero que dirija sus actividades dentro de la Unión Europea, se le puede emplazar en el lugar de esas actividades. Cuidado, un poquito dificultoso ha sido porque no se han puesto de acuerdo en el tema de los contratos por Internet, sobre todo en materia de consumidores, claro. Porque efectivamente, bueno, pues por Internet... ¿Cuál es el lugar, no? ¿Cuál es el lugar? Entonces se ha llegado a un criterio que es un poco vago, pero vamos a ver, yo creo que se afinará con el tiempo, es en la medida en donde, tanto y cuando la empresa, por ejemplo, que vende por Internet, dirija por medio de Internet sus actividades, su publicidad, sus actividades a un país determinado. No porque hayas encontrado eso así, sino que efectivamente la actividad que desarrolla es una actividad que conscientemente la dirige al Estado miembro donde el consumidor ha entrado por Internet a comprar. ¿De acuerdo? Pero no ha habido verdaderamente un criterio de saber cuándo efectivamente esa empresa dirige sus actividades comerciales a un país o no lo dirige. Criterios no se han podido definir, pero bueno, efectivamente son cosas que llegarán con el tiempo y con la práctica, pero se ha dejado abierto, cuidado, se ha dejado abierta esa posibilidad que un Estado miembro no tenga ni sucursal, ni sede social, ni nada, pero que efectivamente venda por Internet por medio de una serie de sitios de venta, de páginas de web, etc. Bien, esto con respecto a las de protección, ¿de acuerdo? Y con respecto a las cláusulas de competencia, de sumisión, saber que, hay una serie de excepciones, pero sobre todo la principal es que no puede haber en un contrato de seguros de consumidores o de trabajo, una cláusula de competencia anterior a que nazca el litigio y que prive al asegurado, al trabajador o al consumidor de la posibilidad de presentar la demanda en su propio domicilio. Cuidado con el trabajador, que no hemos hablado, el sistema es diferente, el sistema es el lugar de ejecución del trabajo. ¿De acuerdo? La regla general podría ser, las cláusulas de sumisión en general son nulas ante la cláusula legal de competencia. Sí. Como general, luego No, puede haber... cuidado, solamente en la protección. En protección, sí, me En refiero a protección. consumidores y tal. Exactamente, pero No puede hay haber una de cláusula, puede haber una cláusula de sumisión que diga,
el asegurado puede presentar la demanda en su domicilio o a su elección en otra serie de foros que de alguna manera le dan más derechos que el reglamento, pero no que se Si las sean restrictivas de la ley son nulas. Exactamente. Él puede todavía presentarlo, si quiere, ante el domicilio del asegurador o ante... cuidado, sí, con respecto al trabajo hay una pequeña especialidad, que es porque, como se ha hecho el criterio del lugar donde se ejecuta el trabajo, para el caso en que se ejecute o se haya ejecutado el contrato laboral en varios países, cosa que pasa muchísimo, el reglamento prevé que es el lugar donde se ejecutó por última vez el contrato laboral que el trabajador tiene derecho a dirigirse a ese foro. En el caso en que trabaje para varios países, el criterio es el criterio donde está la sede social o está el empleador que le ha empleado. ¿De acuerdo? O sea que con respecto al trabajo hay una cosa muy clara, es que el empleador solo puede citarle en el lugar de su domicilio. Bien, hay una serie de competencias exclusivas que están en la ley y os las podéis imaginar: derechos reales, sociedades, registro civil, registros, validez de patentes, ejecución. Esas son las que están tasadas en el artículo 22 y esas ni cláusula de sumisión ni nada. Son las únicas que un tribunal va a tener obligación de examinar de oficio, porque esas son las competencias exclusivas y son, bueno, pues un clásico. Los inmuebles, pues el lugar del inmueble, las sociedades donde los litigios entre socios y administradores, etcétera, etcétera, el lugar de la sede social de la sociedad, son clásicos. Bien, una palabra también, porque esa es otra forma de... ¿Sí? Es el principio de atracción. Si tuviéramos dos demandados, evidentemente una persona domiciliada en nuestro miembro, si se demandan a dos personas, puede tener, porque la demanda va dirigida contra dos, alguno habrá que elegir. Si la dirigimos contra un francés y un belga, pues tendremos que elegir o bien el tribunal belga o bien el tribunal francés. O sea que se puede uno encontrar cuando, si le citan a otro, si la obligación principal, por ejemplo, es la del primer demandado, que efectivamente haya un principio de atracción porque haya que tratar el asunto en otro foro que el del domicilio propio. En materia, por ejemplo, de reconvención, por supuesto, en materia de demanda de garantía, puede haber una atracción, pero esos son principios clásicos de que efectivamente la competencia la responsabilidad es del mismo grado. Porque si uno es responsable principal y otro subsidiario, tendrás que reclamar el domicilio. Lógicamente, sí, si sí, es por el eso mismo te grado, digo. son solidarios o tal, podrá ser. Sí, claro, efectivamente. O sea que efectivamente se puede atraer a una persona a un foro que no sería el que resultase de la aplicación del reglamento, porque es codemandado, evidentemente. También, efectivamente, el tema de la cláusula de elección del foro, que es importante porque prácticamente es lo que nos encontramos en todos los contratos. Cuidado, quiero decir, a la hora de redactar pliego de condiciones generales para una empresa, etcétera y tal. Cuidado, efectivamente, con lo que hemos hablado de las competencias con los consumidores, por ejemplo, por competencias que son exclusivas, o por definir eventualmente el lugar donde se hace la entrega de la mercancía o se presta el servicio. Entonces, ¿cuándo se aceptan las cláusulas de sumisión? Por supuesto, las que están redactadas por escrito en un contrato bilateral y aceptadas por las partes. Ahí es una competencia que puede ser exclusiva en favor de uno, en favor del otro, o no exclusiva. Todo depende de lo que queramos. Pero tienen que estar efectivamente por escrito. Recordar la salvedad de que estas cláusulas no valen cuando hay un sistema de protección. ¿Qué pasa si la cláusula se hace verbal? Si el acuerdo es verbal, el acuerdo verbal se acepta, pero siempre y cuando esté confirmado por escrito. Y se acepta que la confirmación por escrito pueda ser, por ejemplo, un mail. Siempre y cuando esté aceptada de forma expresa, no que se diga, bueno, pues reconozco tus condiciones generales, te mandé un mail, no sé qué, no sé cuántos, no. No, eso no cabe. En el caso de que hablábamos anteriormente, el tema de las ventanas, ¿qué pasaba? Los dos tenían condiciones generales, el fabricante de los vidrios y el fabricante de las ventanas, tenían
otros dos, las condiciones tenían pliego de condiciones que decían que todos los litigios con respecto a sus relaciones contractuales, uno estaba en sede en Bélgica y otro estaba en Zaragoza. Eso lo ponía en un papelito, tanto en el pedido como en la oferta, en la que ponía, si usted lo desea, puede usted consultar o solicitar nuestro pliego de condiciones generales. Eso no es suficiente. No es suficiente, porque no quiere decir que la otra parte lo haya aceptado, ¿no? Esto no es suficiente. Tenemos aquí dos foros que teóricamente son competentes por una cláusula, pero que son contradictorios, ¿no? Con respecto al problema que hablábamos, quiere decir que esas cláusulas no tienen ninguna validez, por mucho que todos hemos intentado decir que sí la tienen. Pero no la Los tienen. recibos de albaranes que te mandan, te mandan tres. Recibir. Recibo la entrega. Cuidado. Entonces, En materia mercantil hay otra salvedad, que es que, por ejemplo, si las partes tienen una relación continua de negocios y efectivamente se le han mandado ya 500 facturas en las que pone detrás que los tribunales competentes son estos, eso es un uso dentro de las relaciones contractuales entre comerciantes que tienen que asumir. Efectivamente, si yo he comprado 30 veces los neumáticos a este señor y me ha mandado no sé cuántas facturas en las que pone claramente que el tribunal competente es el de Ciudad Real, no puedo venir a decir que es que no me he enterado, ¿ah? Porque soy un comerciante y es una práctica, y porque es una práctica que está reconocida en el sector y que es una práctica que está reconocida como válida entre comerciantes. Pero efectivamente, si estamos ante un primer contrato, no se han comunicado las condiciones generales, no se han aceptado de forma expresa, no hay un acuerdo formal, un contrato, efectivamente, la confirmación por escrito de la sumisión es indispensable para que pueda ser válida este tipo de cláusulas. O sea que hay que tener un poquitín de cuidado cuando estamos trabajando con empresas que están saliendo al exterior, de ver un poco cuál es la situación que queremos crear, la situación jurídica que queremos crear a la hora de hacer una oferta, por ejemplo, efectivamente especificar o bien comunicar las condiciones generales, porque si no vamos a tener probablemente un conflicto de competencias entre dos condiciones generales contradictorias. Entonces, me pasa muchísimo con gente en España que de repente empieza a salir al extranjero y que efectivamente esas condiciones generales, ellos dicen, es que tenemos nuestro pliego de condiciones, pero bueno, ¿cómo se ha comunicado ese pliego de condiciones? Hay confirmación escrita, le han dicho, ¿están ustedes de acuerdo, señores míos, en que nos sometamos a los tribunales? Se pasa en el mercado interno, ¿eh? Te manda el pliego así, Claro. es que se lo puse a su disposición ya, pero si no te lo firma que lo aceptan. Claro, salvo que efectivamente haya habido mucho tráfico entre las dos y que sean comerciantes. Otro tema naturalmente importantísimo es el de la litispendencia en la conexidad. La definición de litispendencia es la clásica. ¿Qué pasa en caso de litispendencia? En caso de litispendencia, el tribunal que conoce la primera demanda queda competente hasta que decline su propia competencia. Es decir, que si en este caso con el que hablábamos no había problema de litispendencia, había problema de conexidad. El juez, el tribunal que conoce la segunda demanda, tiene que inhibirse en favor del primero. ¿En qué tema de litispendencia? En tema de conexidad. Puede, pero no tiene obligación de suspender el procedimiento hasta que el primer juez se declare competente. En litispendencia, el reenvío al tribunal que conoce la primera demanda es obligatorio. En conexidad, puede suspender en espera de que el primero se declare o no competente. En el caso del que hablábamos antes, efectivamente, la primera demanda se presentó en Bélgica, la segunda se presentó en Zaragoza. En Zaragoza opusieron la litispendencia, no se quiso reconocer, había conexidad efectivamente, y el tribunal, que podía haber suspendido, pero podía no haber suspendido, suspendió efectivamente, siendo fiel a los criterios de derecho internacional ahora de respetar que si hay un tribunal que ha conocido una de las demandas, primero podíamos haber puesto una reconvencional, pero hemos hecho una declaratoria de competencia, o sea que ahora hay que esperar, el Tribunal de Zaragoza tiene que esperar a que Bélgica ha hecho el juego. Podía haber conocido, porque no estaba obligado a suspender, podía haber conocido, pero el riesgo de sentencias contradictorias era importante y respetando el espíritu del reglamento y del espacio judicial europeo, ha suspendido hasta que Bélgica, en la que ha habido una declinatoria, efectivamente se pronuncie sobre el tema.
Aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la primera demanda? Porque los regímenes jurídicos son diferentes. Entonces ahí el reglamento tiene un doble criterio. Si en derecho interno primero hay que notificar y luego hay que presentar la demanda en el juzgado, es la fecha de la notificación, porque es lo primero que se hace, la que es la fecha de entrega de la primera demanda. Sí, al contrario, no, siempre y cuando la segunda parte se haya hecho, por supuesto. Se ha presentado la demanda en el juzgado. Claro, siempre y cuando. Pero cuenta el plazo de la notificación. El plazo de la notificación. Al contrario, si en el derecho interno, o porque se puede hacer de las dos formas, lo primero es presentar la demanda en el juzgado y después dar traslado, es la fecha de presentación de demanda en el juzgado la que se considera como fecha de presentación de la demanda. Este es el sistema alternativo porque es que no se ponían de acuerdo. Vaya. ¿Fecha de presentación o fecha de que el juez acepta la presentación de la demanda? ¿Se tiene por presentada la demanda? No, cuando se presenta en el juzgado. Pero registran de entrada. Sí, registro de entrada. Eso en el derecho nuestro causa unos problemas. Sí, hay dudas. Sí. Ayuda. Porque No es el hay un momento. registro general que es cuasi administrativo, donde el registro traslada y el juez dicta el auto diciendo Audiencia, Tiene presión. por presentada. No, vamos a ver los términos exactos si queréis, porque Sí, no. desde el momento en que desde el momento en que se hubiese presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiera dejado de tomar las medidas que se le exigieren para que se entregase al demandado la cédula de emplazamiento. En lugar, entonces me parece claro que es desde el momento que se hubiera presentado el escrito. Sí, lo dice. Bien, ahora vamos al reconocimiento ya, porque ya, si no, no llegamos a otros temas que también son importantes. Quedan 3/4 que vamos a hacer. Sí, bueno, pues entonces sí que vamos a ver algunos temas un poquito con más detenimiento. ¿Qué pasa con la rebeldía y el control de competencia? Pongamos que se emplaza una persona extranjera en el tribunal. ¿Qué pasa si no comparece? Si no comparece y que no, si el tribunal tiene entonces que verificar dos cosas. Una cosa, es o no competente con respecto a las reglas del reglamento. Si el tribunal considera que efectivamente es competente, por ejemplo, pero es el domicilio del deudor, simplemente. Como la competencia es una competencia que está aprobada con respecto al reglamento, o porque es un consumidor, o porque es un trabajador, o yo qué sé, por cualquiera de las causas, entonces puede admitir la demanda aunque haya rebeldía de no comparece el demandado. Si su competencia no está fundada en el reglamento, en ese momento sí que no puede, tiene que declararse de oficio incompetente. Y tiene que declararse de oficio incompetente si es una competencia de protección que no se respeta naturalmente y si es una competencia exclusiva. O sea que el tribunal, ante la rebeldía del demandado, tiene que plantearse: ¿soy competente o no soy competente con respecto al reglamento? Si no lo soy, no acepto la demanda, no puedo, no puedo proveer y tengo que rechazar la demanda. Si soy competente, tengo que pasar a la segunda fase. La segunda fase es comprobar que se han hecho los emplazamientos conforme al reglamento que hablaremos más tarde y que se le ha dado, importantísimo, tiempo suficiente al demandado para preparar su defensa. Aquí estamos en un tema de plazos que vamos a ver también con el tema de las notificaciones, pero que es muy importante, porque ¿qué se estima el tiempo suficiente para presentar la demanda? Ahí vamos a tener un juego de derecho interno. Evidentemente, si me decís que en régimen de emplazamiento de un extranjero es una semana desde que se le notificó, eso no puede ser, porque eso no es un tiempo suficiente.
eso no se puede considerar un tiempo suficiente para presentar, para defenderse. Entonces, hay que vigilar que efectivamente en el momento en el que tenga que comparecer el demandante haya habido tiempo suficiente, que se le haya notificado conforme al reglamento de notificaciones y luego que haya habido tiempo suficiente. Si no, efectivamente lo que puede hacer el tribunal. Es decir, no tengo los documentos que me prueben de forma clara que el demandante se le ha notificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo suspender el procedimiento en espera de que me presenten esos documentos que prueben que se ha notificado conforme al derecho. Si al cabo de 6 meses, eso se le ha dado la lección a los miembros, al cabo de 6 meses no tenemos certificado oficial, digamos, de que está notificado. Si se le ha notificado, ahora hablamos de ellos, por los otros medios que permite el reglamento de notificaciones y traslados, y que se prueba que efectivamente es, de hecho, el demandante ha recibido la demanda, el demandado ha recibido la demanda, porque se puede admitir, por ejemplo, un certificado con el certificado con acuse de recibo, aunque no tengamos el documento oficial de la entidad responsable. En ese momento, en esos 6 meses, el tribunal puede dictar, considerar que se le ha emplazado en tiempo y forma, aunque no tengamos los documentos, y dictar sentencia. En ese caso, puede... La sentencia o continuar el proceso, en rebeldía. Claro. Continuar el proceso en rebeldía y... Con lo cual, durante el trámite del proceso, el demandado puede Hombre, por supuesto, colocarse por supuesto, en cualquier momento. por supuesto. Pero no hay una sentencia inmediata. Claro que no. Y bueno, por supuesto, la condición de que se pueda dictar sentencia en rebeldía sí es que en el Estado miembro el demandado que no se presenta tenga un recurso. O sea, claro, efectivamente esa posibilidad existe siempre y cuando tenga la posibilidad de recurrir la sentencia. Si no recurre la sentencia, pues hay todavía un recurso excepcional que llaman, en que si por caso de fuerza mayor el demandado llega a probar que efectivamente no le llegó y que tiene argumentos de una cierta validez, hay un recurso especial, pero que los Estados miembros pueden limitar en el tiempo. Es el caso de España. España ha dicho que ese recurso especial, por la inseguridad jurídica que crea, después de que haya pasado, por supuesto, el recurso normal, el tiempo de recurso normal, el recurso de oposición, el recurso excepcional por casos de fuerza mayor, etcétera, etcétera, de que pruebe que no le llegó a la demanda, pues no sé por qué razones, pero creo que va a ser muy excepcional. España ha dicho que... El recurso de justicia nuestro, Bueno, pues ese recurso... España ha aceptado que se pueda hacer en el plazo de un año. Pero entiendo que va a ser súper excepcional, que se pueda aceptar ese tipo de recurso. Porque, vamos a ver por qué, porque efectivamente las formas que se puede notificar una demanda o que se puede notificar una sentencia son varias y hay formas fehacientes de hacerlo, digamos que es muy excepcional en la medida en que las formas pues permiten efectivamente, sobre todo que en un primer término vamos a estar esperando 6 meses para conseguir tener todos los documentos de forma fehaciente. Difícilmente creo que lleguemos a un caso así. Puede pasar, pero es excepcional y ya digo, los Estados miembros han aceptado, pero pueden limitarlo en el tiempo, y España ha dicho el límite mínimo que ponía el reglamento era un año, ha aceptado el límite mínimo. Bien, tenemos nuestra sentencia, la vamos a notificar y, bueno, cabe que la sentencia sea ejecutiva o no sea ejecutiva. Si no es ejecutiva habrá que esperar a notificarla para que corra el plazo de apelación, la definitiva. Y entonces vamos a proceder a la reconocimiento y ejecución. Digo reconocimiento, no es verdad, porque ahora ya no hay execución. Ahora la sentencia dictada en un Estado miembro es una sentencia que tienes el juez que reconocer de forma obligatoria y produce sus efectos. Solamente tiene que controlar que efectivamente, digamos, la forma es la forma conforme al derecho comunitario. ¿Qué va a pasar? El Estado miembro del derecho comunitario, no al derecho interno. No, al derecho comunitario. El Estado de origen, la sentencia de origen, va a hacer un documento, que es un formulario que ya está hecho, en el que va a especificar qué es lo que ha pasado.
cómo se notificó la demanda, si se notificó en persona, si se notificó a domicilio, si se notificó de tal forma, cómo se dictó la sentencia, si hubo comparecencia del demandado, si no, etcétera, etcétera. Si lleva aparejado ejecución provisional o no lleva aparejada a ejecución provisional, aunque haya apelación. O sea que el documento, que lo veréis, está los certificados están ahí, veréis que son unos certificados que son uniformes, y en los anexos, me parece que es el anexo 3 en este caso, veréis que tiene un certificado, un mono, que existen, por supuesto, en todos los idiomas. Así, una cosita se me había olvidado explicaros en esto, que también es importante. Y gracias a este certificado, el tribunal que recibe la sentencia extranjera solo va a verificar que efectivamente las cosas se hayan hecho como Dios manda. Porque no puede de oficio, aparte de esta verificación formal, que esté la sentencia conforme al derecho, formalmente, o sea, que se haya notificado en la forma y etcétera, no va a entrar él, va a tener que considerar que si ese certificado es conforme al reglamento europeo, es que el juez, lo que dice el juez, verdad, que ha firmado ese certificado, es verdad, ¿de acuerdo? Y no lo va a poder de oficio decir que no. ¿El idioma? Bueno, con respecto al idioma, importante, porque es un tema que no he hablado, pero es que es un tema que va más con lo de las notificaciones. El idioma, bueno, ha habido bastantes discusiones con ese tema, porque, bueno, una cosa es tenemos que distinguir lo que es el idioma de los certificados y lo que es el idioma de la célula de emplazamiento, de la demanda, de la sentencia, etcétera. Con respecto a los formularios, cada Estado miembro pues ha aceptado algunos en unos idiomas, otros en otros, y eso está recogido también en los anexos. O sea que el certificado, pero es un tema de la gente judicial, y la Secretaría del Juzgado, no es un tema nuestro, ¿no? Eso efectivamente. Otra cosa es la demanda, que dice el reglamento que en la medida en que, el reglamento no el reglamento de notificación, que en la medida en que la parte demandada conoce el idioma en el que está la demanda original, se puede dar el emplazamiento y notificar, hacer las notificaciones del contenido de la sentencia, del contenido de la demanda, en el idioma del tribunal de origen. Evidentemente, los casos son mínimos porque, desde luego, ¿qué pasa? Atención, importante, porque entonces, cuando el demandado recibe la demanda, puede decir, me niego a recibirla en este idioma, y se puede subsanar. Se puede subsanar, pero tiene que decir si la acepta o no la acepta en ese idioma. Hombre, en el caso, por ejemplo, en que vayáis a emplazar a un español que vive en Bélgica, pues está claro. Más límite, cuidado, en tema... No, el catalán no va, pero para este tipo de notificaciones. ¿Se considera? Bueno, pues hoy en Cataluña funciona en catalán, ¿no? No para los para los emplazamientos con respecto a esto, quizá para las sentencias. A mí, en el despacho, llevo un emplazamiento a un paisano de Oviedo gallego. Yo tengo que gallego. Bueno, pero aquí estamos hablando... Yo tengo una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra en gallego. Yo que la viste en español me notificaron una sentencia en gallego, la de Padín. Sí, en Barcelona, con la querella aquella contra la Escuela de Criminología, con la escuela que cogíamos la querella criminal, resoluciones en catalán. Bueno, vamos, aquí desde luego son los idiomas de los Estados miembros, O sea que lo que pasa que bueno, pues puede haber casos. Yo tengo un caso ahora, pues de una persona que no es originaria ni de España ni de Bélgica, y que vive en Bélgica y que es traductor e intérprete de español. ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? Yo creo que ahí sí se podría probar que sí. Con empresas, cuidado, porque una cosa es que en las relaciones de negocios, pongamos una empresa inglesa que quiere emplazar a una empresa sueca. Evidentemente no han hablado en sueco nunca entre ellos, nunca. Siempre el negocio se habrá hecho en inglés, eso está clarísimo. Es el riesgo del demandante. Si el demandante tiene prisa, o tiene plazos, es más vale traducir el emplazamiento. Si no tienes prisa o no tienes problema de que tengas miedo de que otro presente una demanda anterior,
etcétera, es un poco, yo pienso que hay que todavía andar con pies de plomo y procurar traducirlo casi siempre, salvo casos muy excepcionales, hacer la traducción por seguridad jurídica, porque la verdad es que aunque se permita, hombre, en países esos pues, que hablan mucho inglés, pues entre empresas y todos los documentos, el contrato está en inglés, todas las comunicaciones se han hecho en inglés, que luego esa empresa venga a decir, no diga que nosotros solo hablamos sueco, pues no va a poder ser, pero bueno, que hay que ser un poco prudente a ese nivel en materia de... Bien, estábamos en el reconocimiento. Otro paso es que haya que ejecutar, bueno, la sentencia, por ejemplo, no es el caso en este reglamento, pero hablamos, por ejemplo, de los matrimonios, la inscripción del matrimonio en el otro reglamento, la inscripción del matrimonio en el registro civil no exige reconocimiento ninguno. El oficial del Estado civil va a verificar, por medio de un certificado europeo, que efectivamente la sentencia es firme, que la sentencia va entre tal y tal parte, que se ha dictado en tal día y tal, y se va a inscribir en el registro civil. Cabe un recurso a posteriori en el reconocimiento. Si la otra persona, el demandado, empieza a decir que esto sí, que no, que tal, que cual, cabe pedir un reconocimiento formal. O puede, la otra parte, oponerse a que se le dé el reconocimiento, digamos, de oficio. Pero ahí el tribunal tiene muy limitada su competencia, porque no va a poder conocer en ningún caso del fondo del asunto. No va a poder reexaminar la competencia del tribunal de origen. Y las 4 únicas causas que le pueden llevar a no aceptar el reconocimiento es que sea manifiestamente la sentencia, manifiestamente contraria al orden público y manifiestamente lo añadido al reglamento porque el convenio de Bruselas no lo decía. Y se va a aceptar muy rara vez que se pueda pretender que el orden público ha quedado menoscabado por una sentencia cuando se han hecho con todas las garantías respecto a los derechos de la defensa, que siempre era el tema por el que se impugnaban reconocimientos que no había recibido la célula de emplazamiento, etc. Va a estar muy limitado. Segunda posibilidad, que es la posibilidad de que haya sentencias contradictorias entre las mismas partes en el estado donde se va a reconocer, o, ahora, novedad, también incluso en la contrariedad de decisiones en el que pueda haber una contradicción entre las mismas partes, entre sentencias de diferentes Estados miembros, incluso entre sentencias entre un Estado miembro y un Estado tercero. Tenemos entonces, bueno, el orden público y luego la contrariedad, teniendo en una sentencia con las mismas partes y el mismo objeto, entre 2 sentencias diferentes. Cabe, tercer tema, si la sentencia que está dictada en rebeldía corresponde efectivamente al juez que quiere, ante el que se ha impugnado el reconocimiento, no de oficio, porque de oficio solamente podría, a mi entender, conocer del tema de orden público. No podría, la excepción de orden público, yo entiendo que es la única, las otras naturalmente tendría que ser que las partes la alegasen. Y si tenemos una sentencia de rebeldía, sí tiene potestad para verificar si efectivamente los requisitos para que... Pero, por ejemplo, no podría venir a decir es que el tribunal ha considerado que este señor estaba domiciliado y no está domiciliado. Eso no lo puede hacer. Solamente puede entrar a decir, oye, cuidado, o sea, aquí tenemos una sentencia contra un consumidor que se ha dictado en un Estado miembro que no es el del domicilio del consumidor y que efectivamente se ha dictado en rebeldía. Es que ese es un fallo que no va a pasar, pero bueno, pongamos. Ese podría ser, entonces, una de las causas de no reconocimiento. 4, y vemos que están limitadísimas. Esas mismas 4 causas, las mismas 4 causas que se pueden oponer cuando, una vez que se haya dictado ejecución en el Estado de miembro donde vamos a ejecutar la sentencia, si el demandado recurre, solamente se puede argumentar esas 4 causas de no ejecución. Es decir, que la sentencia es contraria al orden público, que ha habido una rebeldía y que se han menoscabado los principios de competencia del reglamento, que hay sentencias contradictorias. El recurso solo puede interponerse desde un mes, es una de las raras veces en las que el reglamento establece un plazo.
una vez que se notifica la sentencia la sentencia del Estado donde vas a ejecutar, que autoriza el embargo, a partir de ahí solamente se queda, que hará ejecución de la sentencia extranjera, el plazo es de un mes. Y contra una sentencia de reconocimiento o contra una sentencia que es firme de ejecución solo cabe casación. Tú pides al tribunal... Yo te pido al tribunal de origen. No, tú pides al tribunal que hizo la sentencia, que pida el certificado europeo. Esta certificación. El título ejecutivo. El título ejecutivo europeo, documento de tarifa. Correcto. Lo vas a ejecutar al lugar donde tengas que ejecutarlo. ¿Notificas esa sentencia? Bueno, por eso, tal sitio. Entonces, si el tribunal, vamos a poner el caso, que seguramente se hará con mayor profusión, que es el que de oficio dice, oiga, no, mire aquí, o que tú alegas, mire, no sé qué, tal, pero un caso más corriente. De oficio, el tribunal que le llega al certificado dice, mire, aquí hay un defecto formal por el cual yo no ejecuto. Entonces tiene la obligación de reenviarlo. Entonces, ¿es esto que se llama aquí limitación de ejecutoriedad? ¿Él emite otro certificado? No. ¿Qué es este certificado? La limitación de ejecutoriedad quiere decir que el juez de origen limita, o porque ha dictado una sentencia provisional, una sentencia previa sin terminar de conocer el asunto, limita la ejecución, la posibilidad de ejecución a una parte de la sentencia. Por ejemplo, una obligación de hacer en vez de la obligación pecuniaria. Pero lo emite el que emitió el juez de origen. certificado. Sí, claro. El que emite el certificado puede, o sea, el certificado puede decir que se condena esto, esto, esto y esto, o limita, o sea, si tú tienes una demanda ante un tribunal y pides tres cosas, una ejecución, una obligación de hacer, un pago pecuniario y una multa coercitiva. Puede el tribunal decir, bueno, aquí hay... certificado limitado a eso. Limitado a el crédito, que es líquido y exigible, y el resto sigue en curso. Eso es lo que yo pensaba, pero es que veo aquí en el certificado, en el anexo 4, certificado de falta de licitación, dice, esta resolución, a la que se refiere el certificado, documento, transacción, etc., se certificó con título ejecutivo, pero que él ya emitió el certificado y ahora emite otro limitándome. No. O sea, que puede haber, por ejemplo, errores materiales. ¿Qué pasa? Que el juez español, que le llega el certificado, ve que aquí hay algo que no resulta. Por ejemplo, que el certificado tiene... No, esto lo emite el que dicta sentencia. Si es el español el que ha dictado sentencia, lo emite él. El que dicta sentencia emite el certificado europeo. Los dos, el certificado ejecutivo y este. Sí, limite. No, bueno, pero es que no. Ha emitido certificado, pero un momento. Espera un momento, son dos cosas diferentes. Dicta sentencia y certifica su certificado a demanda de la parte. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Se transmite al juez donde se va a realizar la ejecución. Este verifica en la primera parte de la admisibilidad que decía yo formal, que es para el reconocimiento, si efectivamente sí o no esto corresponde con la sentencia por la que viene dejada esto, por supuesto. Pongamos que hay un defecto formal, que hay un defecto de fechas. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Reenviar. Devolverlo, para que rectifique. Pero no este certificado. Él no. Simplemente lo devuelve. Va a decirle, aquí hay un problema, señores míos, porque a lo mejor la sentencia, pero bueno, eso es realmente para errores prácticamente materiales, le va a remitir y entonces este señor va a hacer un certificado diciendo, efectivamente, emitir título ejecutivo, pero es que este título ejecutivo contiene este error, Otra cosa es lo que te decía antes, que tú puedes, dentro del marco de un procedimiento, haber solicitado 4 cosas y que el juez, porque considera que una parte del crédito es líquido y exigible, es ejecutivo simplemente sobre este punto, no es ejecutivo sobre el resto. Certificado sobre eso. Y él puede emitir ese certificado que tú puedes presentar ante el tribunal del lugar de ejecución. Exactamente. Y lo otro sigue vale. Una vez diciendo todos el juez ejecutado. El juez que editó la sentencia. El juez que editó la sentencia. Sí. Luego, con esa, naturalmente, tú tienes, si quieres ejecutar, tienes que notificar la sentencia, eventualmente para hacer correr los plazos de apelación, lógico. Y una vez que se hace la ejecución, hay un recurso por parte del ejecutado, que es un recurso que hay que interponer en el plazo
de un mes contra, no te digo, no contra la forma donde como se ha hecho a Marco, quiero decir contra el título. O sea, contra que efectivamente se pueda ejecutar una sentencia extranjera. Y ahí estamos a los 4 supuestos de los que hemos hablado antes, completamente limitados. Otra cosa es que el Ejecutivo se pase mal o yo qué sé yo, eso es otro y tema. si prospera ese recurso, se emite nuevo certificado, por ese recurso, nuevo certificado, etcétera, etcétera. Es decir, prospera el recurso, anula, diríamos, o deja sin efecto el certificado anterior y emite otro certificado. Claro, pero es que, claro, ya te digo que está tan taxativamente fijado que para quitarle fuerza ejecutiva a una sentencia que está certificada puede pasar, ¿eh? Puede pasar, pero hay que darse cuenta que las circunstancias son muy excepcionales. Con lo cual, si el sistema funciona como tiene que funcionar, una seguridad jurídica porque tenemos una competencia que está muy bien definida o que puede, pues, no voy a haber problemas, sobre todo cuando los contratos son complejos, cuando hay varios tipos de obligaciones, etcétera. Tenemos un sistema en el que se reconocen las sentencias directamente y que solamente es en la segunda fase, es decir, cuando ya se va a ejecutar la sentencia o cuando alguien alega algo contra el reconocimiento, que el juez puede controlarlo, si no tiene que tener fe absoluta en lo que ha dicho el tribunal del otro Estado miembro, ¿eh? Es el sistema y los jueces van a tener que entrar por el lado. ¿Y esos certificados? Perdón. No. ¿Estos certificados se emiten de oficio por el tribunal que dicta la sentencia o hay que solicitarlos, ¿no? Justicia Pero rogada. Quiero ejecutar esto en Bélgica. Sí. Ahí va, Aquí dictan Providencia. Sí. Aquí dictan providencia. Claro. Sí, lo que pasa que también, si tienes mucha prisa, vamos, en principio habrá que ver cómo se organizan, porque la verdad es que al principio, sobre todo los secretarios judiciales, a veces pues están un poquito reticentes, ¿sabes? Pero ahora ya, una vez que se han acostumbrado, que lo han hecho una vez, como yo digo, Claro, una vez que aprenden. ya una vez que aprenden ya está. O sea que en el caso de España, con respecto a estos certificados, solo admite el español. Yo tampoco. Yo no vi jamás. Pero Isabel tiene varios. Tienes que traerlos a los eventos, nos tienes que traer uno a ver cómo son. ¿Que tienes varios ya españoles? Aquí hay un poder, pero yo no Oye, vi mira, ninguno, bueno, jamás. y por ejemplo, en materia matrimonial ahora, ahora entras en el registro civil y dices que quieres un certificado de nacimiento para utilizarlo en inmediatamente te lo van a dar en los 3 idiomas, ¿eh? En español, en francés, en irlandés. O sea, que eso adestiquen en internet y te dan un certificado europeo. Antes nos parecía imposible. Estamos alucinados. Pero será los registros civiles que estén informatizados. De las palmas actuales del certificado. Está Antonio ahí. No. Tú pídele, bueno, tú se lo sacas. Pide un certificado europeo. Pide un certificado europeo. No te advierto que he tenido certificados europeos, por ejemplo, en materia de Estado Civil, de prácticamente casi Están informatizados la mayoría. todos los registros de España, ¿eh? Algunos han presentado algún problema, pero vamos, ha habido un problema, pero vamos, basta con que se lo expliques, ¿eh? Que necesitas el certificado que esté, el certificado europeo que está en varios idiomas. Aunque, claro, pues está muy claro, bueno, el certificado de matrimonio, pues pone entre tal, entre cual, celebrado en, y le ponen 3 idiomas y el señor, y rellenas, vaya. Y el nacimiento exactamente igual. Aquí ya lo sé. Pues claro que sí, hombre, hace mucho. Hace mucho. Carmen, si quieres. Si yo tenía una duda sobre lo que estás comentando ahora, cuando se da supuesto de que hay 2 sentencias contradictorias, que es uno de los casos que me parece que es posible... Causa de oposición al Ejecutivo. Incluso no reconocer la sentencia, que parece entender, ¿no? Es una de las causas de no reconocimiento o una de las causas de que no se le dé valor ejecutivo. Vale, y en este caso entonces, ¿qué pasa? Entonces hay 2 asuntos contradictorios, que uno, diríamos, no tiene valor ejecutivo y en cambio otro sí. O sea, Yo entiendo que si el primero es cosa juzgada, es el primero. ¿Entiendes? Pues qué curioso. No, qué curioso no. Si tienes entre las mismas partes, si tienes el mismo objeto, 2 sentencias que son definitivas, la primera es la que vale, la segunda no deberías haberla presentado porque es cosa juzgada. Claro, sin embargo tienes una sentencia. Pero Bueno, son juzgadas. pero es cosa juzgada. Si la primera es cosa juzgada, yo entiendo que, por supuesto, lo que pasa es que no se debería haber hecho admitido la segunda sentencia, pero a lo mejor es una sentencia de rebeldía. Claro, pero puede ser en rebeldía incluso la primera, fíjate. Sí, pero si la primera está en rebeldía y no cumple los requisitos, entonces esa es la que no vale. O sea, claro, Entonces, pero Se complica la cosa. tribunal tendría que complicaciones puede haber, por supuesto. dilucidar Tiene que decir. cuál de las 2 sentencias es la A mi entender, no tiene que dilucidar. Una, la que es la primera, que tenga fuerza, sea cosa juzgada, es la que vale. Es el principio de cosa juzgada. La rebeldía es que la cosa tiene una manera terrible, ¿eh? De todas maneras, tiene que haber un procedimiento por cuando planteas esto,
vuelva seguramente al juzgador a quo, que entendió en la primera de las sentencias, para que analice si realmente hay cosa juzgada o no, porque ¿quién declara cosa juzgada? ¿El juez ejecutante? Claro. El juez ejecutante No el juez ejecutante, porque... Bueno, un momento. Si la sentencia no es firme, pongamos que una sentencia contra la que hay un recurso a solicitud de la parte, el juez puede suspender hasta que... el caso extraordinario. Por eso te digo provisional, efectivamente, en el caso de ejecución provisional. Pero si no, efectivamente, si tú quieres ejecutar una sentencia cuando todavía no hay plazo, el juez que conoce de la demanda para el Ejecutivo puede decir, bueno, si se ha presentado un recurso, mientras resuelvan yo no puedo hacerlo. O vamos a esperar a que esto sea cosa juzgada. Entonces volverá al tribunal acto y tendrá que... Yo entiendo que de una forma general lo que haces es esperas a tener el certificado a que la sentencia se firme. Salvo que tengas ejecución provisional. En derecho español ya no cabe la litispendencia una vez dictada sentencia. Pero no, si aquí tampoco es litispendencia, ¿eh? Una vez dictada la sentencia no va a haber litispendencia. Ah, bueno, que hay dos sentencias. Pero dos sentencias contradictorias. Pero una no está firme. Es decir, puede una estar firme y otra no, yo qué sé. También las dos pueden ser firmes. Lo que pasa es que la segunda, si hay una primera sentencia firme entre las mismas partes y el mismo objeto, y que es cosa juzgada, es la segunda la que no ha tenido que ser. Es la segunda la que no ha tenido que ser. ¿Quién declara la cosa juzgada? ¿El juez que dictó la sentencia o el juez ejecutante? Y dice, no, me traen una conclusión, esto es cosa juzgada. ¿Tiene el competencia para que no ejecuta? Lo que va a hacer el juez cuando se presenta este caso y que ya hay otra sentencia que naturalmente, que entiendo que tendría que ser entre las mismas partes del mismo objeto, y cosa juzgada, ese juez no va a reconocer la segunda. Punto. ¿No va a reconocer o no va a ejecutarlo? Las dos cosas. No, es que son, yo creo que son cosas. Son dos cosas. No. Muchas veces tienen esos dos jueces. No, simplemente, o sea, no va a poder... No va a ejecutar la segunda. No despacha ejecución porque no la reconoce. Pero él no puede decir... No es título ejecutivo. No puede decir, hay cosas juzgadas. Miren, No. Lo único que va a hacer es decir, o bien, no reconozco la sentencia, porque bueno, en la parte... El reconocimiento hemos dicho que se hace en principio simplemente bajo un control formal, porque ya no hay exequatur. Pero cabe que alguien se oponga a que eso produzca efectos en un Estado miembro. No siempre hay que ejecutar. Pongamos por caso, no con el otro reglamento, pues un divorcio. Bien, ¿qué pasa? Que si en ese momento, cuando el juez, pongamos uno de las partes, viene a decir, oiga, es que esta sentencia es contraria a otra sentencia anterior, ¿qué va a pasar? Va a decir, bueno, pues no la reconozco, aunque no esté solicitada la ejecución. Ahora, segunda fase, me están solicitando la ejecución. Yo la he reconocido porque me ha parecido que estaba en orden. Cuando me solicitan la ejecución, yo tengo que decir, no, señores, no tengo que decirlo yo. Si una de las partes me lo alega y me lo prueba, pues digo, pues yo no puedo dar suspendo la ejecución. No, la ejecución. Este título no es ejecutivo en el Estado miembro en el que estoy yo, señores. Punto. Otra cosa que me llamó la atención de lo que comentaste antes, me parece entender que el juez, después del emplazamiento del demandado, puede revisar la competencia, pero ahora mismo... ¿Después del emplazamiento de qué? Del demandado. Después del emplazamiento puede volver a revisar la competencia. Pero me llamó la atención porque entonces la revisaría dos veces. O sea, una vez que tú presentas la demanda, hay una revisión de oficio de la competencia para presentar la demanda, se declara competente de la demanda y emplaza al demandado. Entonces está revisando la revisión que ya hizo de su propia competencia. Pero porque vosotros aquí tenéis dos fases, lo cual, por ejemplo, no es el caso en Bélgica. Aquí tenéis dos fases, o sea que efectivamente admite la demanda a trámite y luego puedes oponer una declinatoria. Mientras que, por ejemplo, en Bélgica no existe esa doble fase procesal. Tiene que de oficio revisar su competencia antes de admitir la demanda. Que cuando hay una declinatoria, desde luego no hay ningún problema, tiene que revisarla. El problema es en rebeldía, que no hay declinatoria porque está rebelde. Y en cambio el juez tendría que volver a revisar lo que ya revisó en su momento. No sé en qué momento procesal, eso francamente ya me escapa de mis conocimientos en derecho procesal español porque están un poquitín atrasados, no sé, pero que efectivamente el régimen es que cuando al juez le presentas una demanda, digamos que no hay declinatoria ni nada, tiene solamente que examinar si la competencia parece resultar conforme al reglamento, sí o no. Tú pones un tema en el que hay un problema de un contrato de arrendamiento y el piso
está en Francia, pues te va a decir que no. Y después también me llamó la atención otra cosa. En relación, por ejemplo, con consumidores, protección específica, en el derecho español la competencia en relación con los contratos es el domicilio del demandado. Acción personal, normal. También, sí. En España digo. No, y aquí también. Y aquí también, domicilio del demandado. Entonces, como la competencia en materia de consumidores cambia ese fuero, no tenemos en el derecho español un fuero para determinar territorialmente la competencia de esa demanda. Dentro del Estado español. No hay ninguno. ¿Te das cuenta? O sea, hay un ¿Problema vacío. territorial? La competencia territorial dentro del Estado español de una demanda interpuesta por un consumidor español que viva en Oviedo contra una empresa de Bélgica, pues no tiene foro territorial en el derecho español, que yo sepa. Pues por supuesto que sí. Tiene el foro porque se lo da este reglamento. Si es de Oviedo, tiene Oviedo. Claro que sí, lo presentas. Entonces diríamos que varía. ¿Os dais cuenta lo que digo? Es que, a ver, en materia de consumidores, el fuero del domicilio del actor y no del demandado es muy trascendente. Claro, claro. Muy trascendente. ¿Y qué problema te presenta? Es lo mismo. Pues que en el derecho español el foro del consumidor, dentro del derecho español, sin aplicar el derecho comunitario, sería el del domicilio del demandado, dentro del Estado español. El demandante, ¿no? Del El demandante. consumidor demandante. Si el demandante es el el demandante es el consumidor, el demandante es el consumidor. Claro. El crédito al consumidor es bastante complejo. Sí, sí, sí. El crédito al consumidor puede ser el ley de consumidor. Bueno, vamos a ver. No me digas, por favor, que eso no existe en derecho español, porque el derecho español existe, porque este reglamento es de aplicación en España. Y prima la ley de enjuiciamiento civil o que la codificarán a medida. O sea, que no existe es Puede imposible. demandar en su propio domicilio. Eso es. Y por No el es una reglamento. directiva, es un reglamento. Por el reglamento. Y por la ley de Y consumidor. van a ir consumidor, lo que dice Pablo. No, pero si es que no hay que recurrir a la ley de consumidores. Vamos a ver, si estamos hablando precisamente de esto hoy. Claro. Estamos hablando de Entonces, unos debate. reglamentos que diga lo que diga el derecho español. Esto es. Porque va a ser. La ley de consumidor está hecha a la aplicación de la directiva que obligó a meter la ley de consumidor. Efectivamente. ¿Y el fuero entonces es el domicilio o el Estado? El domicilio, por El supuesto. domicilio El del Estado, ni el demandante, Estado, ni consumidor. las nacionalidades. No existe esos criterios, ni Estados ni nacionalidades, porque estamos intentando crear un espacio jurídico europeo en donde todos los jueces, según las normas de competencia, pueden dictar una serie de sentencias en las que se van a poder reconocer como si hubieran sido dictadas en el Estado miembro del donde se van a reconocer y ejecutar. Es la filosofía general de crear un espacio jurídico donde haya una libertad de circulación de personas y de bienes y que haya una libertad de circulación de sentencias. Que lo que se ha desdictado en un país valga para otro y que no estemos precisamente con el juego de las sentencias contradictorias por el juego de las competencias contradictorias, lleguemos, como nos pasaba anteriormente, a que podemos tener, cada uno hacía el forum shopping, iba al que le parecía que iba a ser más favorable, el suyo, se chanchulleaba, tenía una sentencia y teníamos dos sentencias contradictorias. Eso ya no tiene que pasar, teóricamente. Claro. Todo esto es un rodaje, naturalmente, pero os puedo asegurar que en temas... ¿Cuántos? 5. ¡Oh! O sea que a ver, ¿cómo te arreglas? Bueno, naturalmente el reconocimiento que estamos hablando, hemos hablado de sentencias, pero es efectivamente también aplicable a documentos como, por ejemplo, un documento notarial. O sea, que el reconocimiento se hace directamente. Todas, Claro. sí, siempre que estén Ejecutivo. reconocidas en un acto auténtico. 2 minutos, por favor, porque ya no tengo más, para hablaros de este famoso reglamento del que no hemos tenido tiempo de hablar, que entró en octubre del 2005, sobre los créditos no impugnados. Naturalmente, el principio esencial para que tengamos un título ejecutivo es que se respeten las normas del otro reglamento en materia de competencia. Si no, A ver, ¿qué hemos hasta ahora? naturalmente no puede ser. Y que se haya respetado el reglamento en materia de notificaciones. 2 palabras con respecto a el de las notificaciones, porque no me da tiempo a más, y lo del crédito no impugnado, creo que si lo leéis no tendréis grandes dificultades en entenderlo. ¿Cómo ha aceptado España que se hagan las notificaciones de un país de España o hacia los otros Estados miembros o al contrario? Bueno, siempre hay que mirar cuando vas a hacer una notificación en el extranjero cómo han ellos, en qué idioma, cómo, con qué método. El reglamento tiene un sistema básico que es entre 2 entidades centrales, comunican la notificación que hay que hacer
y la entidad central reparte al juzgado competente, que es el que va a hacer la notificación. Esa es la forma A. El juzgado va a emitir un acuse de recibo que va a mandar al estado de origen. Si no lo puede notificar en el plazo de un mes, tiene obligación de volver a notificar que no lo ha podido hacer conforme a eso, por tal razón, o por tal razón, o por tal razón, para que se subsanen eventualmente problemas, como por ejemplo que no lo encuentra el demandado. Otro modo de notificación posible, hay 4 alternativos y España ha aceptado el de la entidad central, el de por vía consular, incluso cuando, que por ejemplo Bélgica, el cónsul de Bélgica notifica belga, eso es una posibilidad. Por ejemplo, Bélgica solo ha aceptado, España también, pero España acepta además que un cónsul belga notifique a un español. O sea que por vía consular, España ha aceptado las 2 formas de vía consular. Y luego, España ha aceptado que se notifique, que es importantísimo el artículo 15, conforme al artículo 15, es decir, que se notifique cómo se puede hacer directamente una notificación en el estado de destino. Por ejemplo, yo quiero notificar una demanda española en Bélgica se notifica por medio de un agente judicial, el abogado español puede transmitir, no pasando por la entidad central, sino que puede transmitir, por intermediario mío o por lo que sea, a un huissier de justice, que es el agente judicial que se ha reconocido en Bélgica, que es el que hace las notificaciones, directamente. O sea que efectivamente el agente judicial belga, a solicitud del abogado español, sin pasar por las entidades centrales, puede mandarle el documento oficial, la demanda y la traducción eventualmente de la demanda directamente. Y el agente judicial belga va a notificarlo a persona, a domicilio, como se hace la notificación en Bélgica. Y va evidentemente a devolver la prueba de que se ha hecho la notificación a España. Y eso evidentemente va bastante más rápido. Claro. Va muchísimo más rápido. Una semana mandas y tal. Ahí lo único que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, los agentes judiciales teóricamente tienen que saberlo, es la cuestión que habíamos hablado antes de que se le dé tiempo suficiente para contestar la demanda. A mí me decís, oye Isabel, notifícame un emplazamiento para un belga o una persona residente en Bélgica o domiciliada en Bélgica, quiero decir, para presentar un tribunal. La vista es pasado mañana, tiene que personarse pasado mañana. Eso es imposible. Inmediatamente el agente judicial belga va a decir, en Bélgica hay que emplazar a un extranjero español, por ejemplo, con 38 días como mínimo. Así que, señores míos, denme 38 días porque si no, esta persona va a poder decir que a un español en Bélgica, por lo menos hay que darle 38 días desde que se le notifica. Otra cosa importantísima con respecto a las fechas. España ha dicho que cuando se hace una notificación, si hay un plazo que corre, es el día siguiente a la notificación. Bueno, os parece muy claro, pero ya lo comentaba el otro día con Ramón, me ha pasado de unos compañeros catalanes que me llamaron con un tema de una sentencia matrimonial que la señora quería recurrir y que esta señora estaba domiciliada en la Seu d'Urgell, en Andorra. En Andorra. Andorra no es un país comunitario. Andorra se aplica el derecho común belga que dice que es la fecha de expedición. Con lo cual esta señora estaba fuera de plazo. O sea, que si se veía el derecho español, todavía tenía plazo para recurrir, porque sería el primer día que sigue la fecha donde se recibió, pero como no fue el caso y era una sentencia belga, fue la fecha de expedición por el agente judicial, que lo entregó en correo, y se había pasado el plazo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que España, con materia de notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, las acepta, pero con acuse de recibo y solo por el servicio postal oficial. Un agente judicial no por seguro, o sea, no, no por un courier privado. No, España no ha aceptado eso, ha aceptado el servicio de correos por medio de la persona competente en el estado de origen o por certificado con acuse de recibo, hecho evidentemente por la persona que esté habilitada a notificar, que tenga fe pública judicial, el certificado con acuse de recibo y servicio postal, no SEUR ni nada de esto. Veréis en el crédito no impugnado que las formas de notificación son más amplias.
más flexibles que las que son estas normas generales. Este tema de notificaciones, cuidado, no es solamente en materia civil y mercantil con los límites que os he dicho, es prácticamente para todo, prácticamente para todo. Por ejemplo, en materia de filiación no se incluye en el reglamento sobre reconocimiento, en cambio, si tengo un emplazamiento en un tema de filiación, voy a tener que hacerlo siempre con respecto al reglamento en materia de notificación y traslado. Aunque no sea, porque es notificación en traslado en materia civil y mercantil, pero no limita, las materias, con lo cual, en toda materia civil o mercantil matrimonial, todas las notificaciones se hacen con respecto al reglamento en materia de notificación y traslado. Lo que he visto aquí, que el crédito impugnado, cosa que me parece muy bien, pues vamos a hacer eso. Siempre que va haciendo referencia a eso, hace referencia a una cosa importante. Para que el crédito sea impugnado, o por lo menos hago yo en consecuencia, tiene que haber un acto voluntario del deudor que no implica. Exactamente. Un acto voluntario. Pero mira, en diferentes artículos. Pero puede ser por omisión. Pero puede ser por omisión. En el caso del monitorio, es decir, te emplazan y yo en 20 días no hago nada. Claro, fíjate, en muy diferentes artículos yo veo aquí, en uno de estos, por ejemplo, dice aquí, porque voluntariamente se produjo la incomparecencia. Dice, y más abajo dice, porque omitió la respuesta a la que fue invitado por el órgano jurisdiccional. ¿Esa es la exposición de motivos? Sí. Es decir, que están diciendo, mire, tiene que haber una cosa voluntaria que yo sepa claro que usted no quiere. Claro, si es lo mismo con respecto, los notarios pueden expedir el certificado de ejecución, el título ejecutivo europeo. Un notario también lo puede hacer. Si tiene un reconocimiento de deuda por parte del deudor, que tiene fe pública, puede efectivamente emitir un certificado así para que se pueda ejecutar cuando lo encuentres. En esto lo que hay que tener mucho cuidado si empezáis a utilizar este tema de créditos no impugnados, es que la demanda tiene que estar redactada de cierta forma. De acuerdo con el reglamento. De acuerdo con el reglamento. Para explicarle al señor todo. El crédito, los intereses, no sé qué, no sé cuántos, qué pasa si no se presenta, dónde se tiene que presentar, si necesita letrado, si no necesita letrado. O sea, que para que se pueda hacer un título ejecutivo, aunque esos defectos son subsanables, hay que empezar con cuidado desde el primer momento. Ya desde la demanda hay que pensar que si este señor puede tener bienes en algún sitio, esta empresa voy a poder ejecutar en otro lado, desde la demanda tenemos que tener la prudencia de redactar la demanda conforme al reglamento, e incluso en el dispositivo de la demanda ya solicitar que se expida el certificado europeo para ir más deprisa. Bueno, Isabel, vamos a darlo por terminado. Muy brillante la exposición, muy interesante, porque aquí nadie sabía nada de esto. Nada, está muy bien. Te lo dije, te lo dije. Otra vez vengo a explicar los procedimientos de insolvencia, los de matrimoniales. Tenemos otra pendiente. Debe ser años que hay que hacerlo, claro, para ponernos al día y tal, claro. No se practica, no se practica. ¿Y sabes de la asistencia? A un juez de estos. Sí. No, un juez de aquí, oiga, piden un título judicial europeo. Jamás he tenido, y tengo muchos pleitos con España y con respecto a España, desde que esto ha entrado en vigor. Hombre, que hay un poquito que explicarlo, no digo que no, que los compañeros españoles que trabajan aquí se lo explican un poquito, pero que efectivamente yo no he tenido nunca una sentencia que, teniendo que aplicar las disposiciones europeas, haya pasado por encima de Y se acompañará el reglamento, la demanda. Claro, decirlo yo. Adjunto fotocopia de la normativa que tiene usted que conocer. Pero Tomás, que era lo único que le gustaba esas cosas, y las cosas que graba, lo demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Tienes mucho